Bien, hermanos, les invito a que vayamos una vez más al Evangelio según San Marcos y voy a tomar como para refrescar un poco el contexto desde el versículo 37, pero nuestra cita es el versículo 40 y 41, pero voy a tomar desde el 37, que es el desenlace de esta narración histórica allí en el Gólgota. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Versículo 40. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre los cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Estos dos versículos de nuestra última parte de contemplar el Gólgota nos habla de que habían algunas mujeres mirando de lejos. Jesús murió solo, haciendo referencia de que la ausencia de sus discípulos era real, a pesar de que el Evangelio de Juan resalta de que el discípulo amado por el Señor estaba allí con María, la madre de Jesús. Todos los demás habían huido. Los demás discípulos, no solo los apóstoles, sino los demás discípulos. Sumándole el silencio del Padre, Jesús había muerto solo. Y lo que podemos ver también nosotros es que las mujeres que le seguían, que describe aquí, no estaban a los pies de la cruz como solemos verlo en las películas o en las ilustraciones, sino que la Escritura dice que estas estaban mirando de lejos. No nos olvidemos que el clima que se había vivido era realmente muy hostil, muy violento contra el Señor Jesús, y mucho más porque allí estaban presentes toda la cúpula de los fariseos, del Sanedrín, los principales de los sacerdotes y todo el pueblo que estaba enardecido justamente por ellos. Así que ellos no iban a ver las ejecuciones, nunca iban. Este era un caso especial. Y si los apóstoles huyeron y los discípulos huyeron abandonándole a Jesús, resalta porque tenían miedo, claramente tenían miedo. Ya Pedro había negado a Jesús por causa del miedo que le dio, y vemos nosotros de que esta situación hizo que incluso las mujeres que estaban allí le estaban mirando desde lejos. No dice la distancia, pero es muy probable que era para no ser vista por los demás. Pero lo que sí podemos ver nosotros es que era una expresión, una demostración de amor, más para el Señor Jesús, y una devoción, el solo hecho de estar presente. Obviamente allí estaba María, la madre de Jesús. Y lo que nosotros tenemos que ver es que este cuadro nos lleva a pensar y reflexionar si otra vez podemos imaginarnos que las esperanzas de un Mesías del pueblo de Israel se desvanecían otra vez, que otra vez había predominado el gobierno romano y que otra vez los mismos poderosos de siempre seguían manteniendo sus privilegios, como el sumo sacerdote y el Sanedrín mismo, de tener esas alianzas que al pueblo no le hacía bien. Y esta sensación de frustración de ver a Jesús ya muerto en la cruz, donde ya hubo un terremoto, donde el cielo después de la muerte de Jesús ya se disiparon esas oscuridades, es como que ya todo terminó, ya no hay nada por hacer. Y podemos ver que esa desazón, esa desolación, esa sensación de frustración estaba en el ambiente. Incluso en los que observaron o que supieron que Jesús había muerto, como aquellos dos discípulos que iban volviendo de Jerusalén a Emaús,
Y dice, relata justamente en Lucas 24, 21, que ellos iban discutiendo entre sí, y Jesús, ya resucitado, se paró al lado de ellos a preguntarles qué estaba pasando, qué estaban discutiendo. Y ellos les decían de que nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, el que iba a ser el Mesías, pero a todo esto ya ha pasado 3 días y nada ha sucedido, todo sigue igual. O sea, esa sensación de que qué lástima, habíamos creído, habíamos tenido esperanza y la situación no resultó como lo esperábamos. Ese era el ambiente que había. Estas mujeres, no es casualidad que Marcos las introduce en la escena, ¿sí? Porque como dije recién y he enumerado todos los personajes que han aparecido, es muy importante ver que Marcos nos introduce a reflexionar que había allí algunas mujeres mirando de lejos. Entonces es muy importante porque justamente son estas mujeres que a lo largo del próximo capítulo, de esta parte y del próximo capítulo, iban a ser protagonistas, porque era el eslabón que unía justamente desde la muerte y la resurrección de Jesucristo. Era una conexión que había de algo que iba a acontecer. No estaban los discípulos, no estaban los apóstoles, pero sí estas mujeres eran clave para el momento que estaba próximo a acontecer también, ¿sí? Estas mujeres ya habían estado prácticamente apoyando a Jesús desde el inicio de sus ministerios. Lo resalta justamente Lucas capítulo 8, cuando hace referencia a quiénes eran estas mujeres, y hace claramente mención a lo que estas mujeres hacían, ¿sí? Lucas capítulo 8, versículo 1, dice: aconteció que después Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y allí menciona María, que se llamaba Magdalena, la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, eran mujeres que estaban incluso comprometidas a colaborar y a sostener el ministerio público de Jesús mientras iban con sus discípulos predicando por ciudades en diferentes lugares. Ellas le seguían y también elaboraban cosas y sostenían de sus bienes el ministerio de Jesús. Así que si habían estado durante su ministerio, ellas estaban ahora allí contemplando la muerte de Jesús, pero también iban a ser protagonistas en la resurrección de el Señor Jesús, e incluso en la ascensión y en el recibimiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Así que si tenemos que hablar de protagonistas en esta historia narrada sobre la muerte de Jesús allí en el Gólgota, podemos ver que estas mujeres cumplieron una función muy importante, y creo yo que sin duda es un hermoso reconocimiento de parte del Señor a la sensibilidad espiritual que tienen las mujeres. No podemos negar que las hermanas cumplen una función muy importante en la iglesia y que tienen una sensibilidad espiritual muy importante, en la cual vemos nosotros que en este caso tan importante como la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las mujeres cumplieron una función fundamental, muy importante. Y esto nos lleva a nosotros también a considerar y a tener en cuenta la importancia, sin entrar quizás en los detalles dogmáticos o las costumbres que las distintas iglesias pueden tener. Jesús ha permitido que estas mujeres puedan estar en esta escena. ¿Por qué digo que Jesús ha permitido? Porque esta es una historia planificada desde antes de la fundación del mundo. No hay ningún suceso desencadenado ni improvisado en el plan de redención del Señor. Entonces, no queda duda que este es un hermoso reconocimiento de parte de Dios a la sensibilidad espiritual que tiene la mujer, y que es bueno decirlo, incluso muchas veces mayor que algunos varones también. Pero también es necesario que nosotros podamos ver que este testimonio de ellas
y la participación de estas mujeres iba a ser mucho más válido en cuanto a que ellas hubieran estado presentes, o sea, el testimonio experimental vivido por ella. ¿Presente cuándo? Presente desde el momento que Jesús estaba ante Pilato, ellas estuvieron presentes allí. Desde el momento que Jesús fue llevado, los otros evangelios manifiestan cómo estas mujeres lloraban cuando Jesús iba siendo llevado al Gólgota. Estas mujeres estuvieron presentes en la muerte de Jesús, estaban ellas mirando desde lejos, y también vemos nosotros que estas mujeres que hace referencia aquí se arrimaron y se juntaron a los pies de Jesús cuando ya estaba muerto, y cuando José de Arimatea, un principal también, había llevado o había ido a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús, y allí dice que ellas le siguieron para ver a dónde le habían puesto a Jesús, porque ellas habían planificado ir a la mañana temprano del primer día de la semana a poder llevar incienso y todo lo que era la purificación ritual de su costumbre. Entonces lo que podemos ver nosotros es que no solo ellas participaron en el ministerio de Jesús, estuvieron cuando fue juzgado Jesús ante Pilato, estuvieron acompañando en la vía dolorosa camino al Gólgota, estuvieron presenciando la muerte, estuvieron acompañando hasta el sepulcro de Jesús, y también ellas iban a ser testigos de la resurrección de Jesús. Ellas también iban a ver como primicia dicha por los ángeles, e incluso María Magdalena en un diálogo personal con Jesús, como lo relatan los evangelios, nos permite a nosotros ver la importante función que cumplieron estas mujeres en esta etapa de nuestro escudriñar. Entonces, ¿quiénes eran estas mujeres? Lo resalta justamente María Magdalena, la mujer que había sido librada de 7 espíritus inmundos, una posesión demoníaca. Estaba María, la madre de Jesús. Nosotros entendemos que la palabra nos enseña, la Biblia, la Escritura enseña que Jesús, después que él nació, María y José tuvieron otros hijos más, tuvieron 4 hijos más. Jacobo, José, Judas y Simeón, fueron 4 más, y son los que son mencionados aquí. Salomé, que quizás pueda ser identificada como la esposa de Zebedeo, es probable, allí en Mateo 27:56 nos da una orientación como para pensar que ella era la esposa. Pero veamos un poquito el perfil de estas mujeres, que como para introducirnos ya a lo que vamos a sacar como enseñanza para nosotros y como aplicación para nosotros. Y lo que tenemos que ver nosotros es que, por ejemplo, menciona de estas mujeres a María Magdalena, incluso tomando mayor protagonismo que la misma madre de Jesús, que María, sabiendo nosotros de que María ya en la anunciación sabía que su corazón iba a ser traspasado por un dolor fuerte, y ya era justamente la anunciación de que Jesús iba a ser el Mesías, el que iba a dar su vida para salvar a su pueblo. Pero nosotros podemos ver que María Magdalena, ella es la que observó la crucifixión, y justamente es ella la que, impulsada y abrazada por un gran agradecimiento a Jesús, no solo por haber sido ella librada de la posesión de 7 demonios, una mujer que ejercía la prostitución, ella pudo ver la transformación y el cambio, porque su condición miserable de la prostitución por ley era marginada, debía ser apedreada. Nosotros podemos ver que ella pudo alcanzar la dignidad de una nueva vida, no solo por expulsar los demonios, no solo por cambiar su manera de vivir, sino que Jesús la adoptó dentro de su propio redil. Ella era una discípulo del Señor, ella seguía a Jesús como una mujer que estaba entregada totalmente al servicio del Señor. Esta mujer había sido marginada por la sociedad, era una mujer que había estado sumergida en los peores tratos de la humanidad, de la gente, pero sin embargo vemos nosotros de que ella había sido sanada, perdonada, dignificada,
y reunida en un nuevo círculo, un nuevo grupo de personas. Entonces, María Magdalena claramente da el testimonio de lo que es la conversión, el perdón y una nueva vida que encontramos en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros podemos tener nuestra historia narrada de cómo fue nuestra conversión, cómo fue nuestra transformación y las cosas que antes fuimos y lo que ahora somos, y cuánto el Señor nos amó y cuánto el Señor nos perdonó. María Magdalena tenía justamente un testimonio muy grande para poder estar ella, sin importar nada, a cercanía de la cruz de Cristo y poder ser ella una testigo de la muerte y luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante ver que ella tuvo un papel quizás más protagónico o es puesta más en escena que incluso la misma Madre de Jesús, María. Entre las otras mujeres que estaban allí, que ayudaban a Jesús, vemos nosotros que resalta justamente lo que hemos leído recién en Lucas, que ellas ayudaban de sus bienes, eran mujeres serviciales. Es muy probable que hayan dejado quizás de administrar otras cosas para poder seguir a Jesús, y no hay duda de que tenían realmente una pasión muy grande por el ministerio de Jesús, deslumbrados, y mucho más porque todos estaban ya rumoreando y pensando de que Jesús era el próximo Mesías o el próximo Rey o el Libertador, que es la idea general que se movía en su entonces. Pero encontramos a María. María es la madre de nuestro Señor Jesús. La primera preocupación de una madre es cuidar a sus hijos, es preocuparse por sus hijos. Y no solo por verlo colgado en una cruz, sino que no nos olvidemos que María tuvo la bendición, el privilegio de ser hallada digna, bendita, para poder tener a Jesús engendrada por el Espíritu Santo en su vientre. O sea, Jesús gestó en su vientre como un niño, como un bebé, 9 meses estando en su vientre, y luego amamantando a Jesús, teniéndolo en sus brazos, acunándolo, haciéndolo jugar, haciéndolo reír. Vivió una vida como cualquier madre, como cualquier hijo, educándolo, formándolo, alimentándolo. Jesús realmente vivió como un niño, como cualquiera de nosotros, nada más que él no pecó, sino que fue algo especial para ella. Esta vez María estaba observando que aquello que se le había anunciado se estaba cumpliendo, estaba llegando al momento. Entonces ella, así como guardó en su corazón en la anunciación y meditaba profundamente, podemos ver nosotros también que el Señor sostuvo a María, porque ella también fue una discípula de Jesús, y así como lo vemos, ella también estuvo presente siendo testigo de la muerte de Jesús y luego de la resurrección de Jesús, e incluso, como Hechos de los Apóstoles menciona, de la ascensión, y María estaba allí también cuando recibió al Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, es importante ver que Marcos no introduce a estas mujeres en la historia por casualidad o porque sí, sino porque hay un propósito de observación en esta parte del Evangelio. Entonces, no podemos nosotros dejar de mirar que tanto María, la Madre de Jesús, María Magdalena, Salomé, las otras mujeres, porque dice que había otras mujeres que estaban allí, pues no estaban pasando un buen momento, estaban sufriendo, estaban llorando, estaban entristecidas, estaban probablemente desorientadas. Creo yo de que todas habrán tenido en algún momento algún encuentro afectivo, milagroso, providencial con Jesús el Señor. No solo María Magdalena, que ella pudo experimentar en carne propia lo que es la liberación, la libertad, la dignidad, el perdón, el no condenarla. Jesús se mostró realmente como su Salvador para ella. Pero saben, hermanos, ellas podían estar mirando de lejos y podían estar diciendo: está muerto, ya no va a haber milagros de parte de Él, ya no va a haber una palabra que me hable y que me traiga paz, no va a haber una palabra de consuelo para mí, está muerto, Jesús está muerto. Ellas mirando de lejos,
siendo testigos, probablemente viendo el horror del maltrato y cómo en su agonía y cómo sangrando Jesús fue colgado en la cruz. Y habrán sido testigos de lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario, que incluso Él no rehusó morir, que Él no pidió venganza, sino pedía que los perdone. Ellas seguramente habrán estado escuchando y viendo y impactada incluso por el último grito: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su relación con su Padre. Estas mujeres habrán estado llorando, habrán estado pasando mal, sentir la soledad, sentir en ese momento el desamparo. Ya no está quien nos defendía, ya no está quien nos cuidaba, ya no está el que a los discípulos calmaba el mar, el viento cuando estaban azotados por olas. Ya no está aquel que tenía compasión de la gente pobre y les daba de comer y les alimentaba. Ya no está aquel que resucitó al hijo de la viuda. Ya no está aquel que tocaba a los leprosos y los sanaba. Ahora estaba muerto. Su mirada era de tristeza. Y saben, tenemos tanto por aprender. Tenemos tanto para contemplar ese cuadro, esa figura del Gólgota. Este grupo de mujeres a cierta distancia mirando a Jesús ya muerto. Había entregado su espíritu. Ya había habido un terremoto, ya el velo se había rasgado, ya las nubes oscuras se habían ido. Jesús estaba muerto. No cabe duda, hermanos, que en el lenguaje de la palabra de Dios podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis la figura del amor perfecto de parte de nuestro Señor. Al entender que en el diseño original Dios creó a Adán y no era bueno que Adán esté solo, y Él formó de su costilla a su mujer, la esposa idónea. Qué importante es ver que ese diseño de Adán con una mujer amada, con una mujer tomada de sus costillas, en la cual Él pudo decir: esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada varona. Ese diseño que Dios había mostrado en Edén, claramente vemos nosotros que es un diseño como un patrón que se ve en toda la Escritura. Puesto que no solo Dios bendijo a Adán y a su mujer y les dijo: fructificad, llenad la tierra, sojuzgadla. Dios había bendecido. La primera institución antes que cualquier otra cosa fue el pacto matrimonial. Lo vemos en Génesis capítulo 1. Pero todos sabemos el desenlace. La historia fue la caída por el pecado, la ruptura del pacto con Dios y sus vidas corrompidas totalmente por el pecado hizo de que la vida de Adán y de Eva, a pesar del pecado, solo por gracia ellos continuaron siendo matrimonio y tuvieron hijos y formaron familias, porque la gracia común de Dios se manifiesta así. Ellos siguieron como familia. Pero no era ese la idea de un matrimonio, sino que era una idea de un matrimonio perfecto. Así que podemos ver nosotros que en la línea del lenguaje de la Biblia, Dios trata a su pueblo como la amada. Aún a pesar en Ezequiel, cuando él se siente traicionado por su pueblo Israel, y cuando dice: yo te amé, yo te vestí cuando estabas desnuda, yo te lavé, pero te prostituiste, te fuiste. Esa relación que siempre ha manifestado Dios como el esposo y su pueblo como la esposa, vuelve a tomar vigor y vuelve a tomar mayor claridad cuando nosotros vemos en la promesa de que Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa del Cordero. Así que cuando hablamos de estas mujeres honrando al Señor, vemos características de estas mujeres que representan a la amada iglesia de Cristo, la que Él se entregó por ella, la que Él dio su vida por ella para santificarla, para purificarla.
Y por eso es que es importante ver que estas mujeres que resalta aquí el versículo 40 y 41, encontramos también, ya desde la perspectiva más ampliada en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, la participación que quiero resaltar justamente de estas mujeres. Y veamos, por ejemplo, en el versículo 1, cuando dice: en el primer día de la semana, o sea, vamos a ir al 23:55, las mujeres que habían venido con él de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, cómo fue puesto su cuerpo. Fueron a ver a dónde José de Arimatea puso a Jesús, y vueltas prepararon enzimas aromáticas y ungüentos para ir conforme a sus mandamientos a ungir a Jesús. Cuando llegó el primer día de la semana, bien temprano, fueron justamente al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. El versículo 4 dice: aconteció que estando ellas perplejas cuando habían visto que la tumba estaba abierta y vieron a estos varones con vestiduras blancas resplandecientes, no fue a los apóstoles, sino a estas mujeres. Ellas son las que fueron a ver dónde pusieron a Jesús, fue la que fueron a llevar los perfumes para Jesús a la tumba, vieron la tumba abierta. Ellas son las que vieron a los ángeles vestidos de ropas blancas y le decían: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Versículo 8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ellas se acordaron de sus palabras. Jesús había dicho públicamente y ellas se acordaron de sus palabras. Qué importante. Y volvieron del sepulcro y dieron las buenas nuevas. Ellas trajeron las buenas noticias. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Ha resucitado. Y todas las cosas, dice, a los 11 y a todos los demás. Los 11 eran los 11 apóstoles que quedaban. Ellas trajeron la noticia. Versículo 10 dice: eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y de los demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Qué extraordinario es ver la participación de estas mujeres en este desenlace. Y si nosotros podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, vamos a encontrar también que ellas estaban también allí presentes. En el capítulo 1, después que Jesús asciende a los cielos, y ellos se quedan todos mirando el cielo, y estos dos ángeles le dicen: así como le han visto subir, así le verán volver. Encontramos nosotros que en el versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánime en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellas estaban allí también, en el mismo día. Ellas estaban allí también, y ellas son las que recibieron, como dice capítulo 2, junto con los 120 que estaban todos, recibieron al Espíritu Santo. Hermanos, aquí hay algo que debemos aprender, aquí hay algo que debemos meditar, hay algo que no puede pasar por alto. No es simplemente resaltar que estaban estas mujeres mirando desde lejos. Las mujeres representan a la iglesia de Cristo. ¿Y qué quiere el Señor? Quiere que la iglesia de Cristo tenga el mismo protagonismo que tuvieron estas mujeres. Mujeres valientes, doloridas, heridas, con mucho llanto, con mucho pesar, pero valientes. Fueron testigos. Ellas estuvieron dando testimonio de la verdad. Qué importante que es la iglesia de Cristo para este mundo. Qué importante es la iglesia de Cristo para Cristo. La iglesia de Cristo es importante. La iglesia de Cristo es el baluarte de la verdad. La iglesia de Cristo es la luz en las tinieblas. La iglesia de Cristo es la amada esposa del Cordero. Por eso es que no te enojes con la iglesia. No la maltrates a la iglesia. No difames la iglesia de Cristo.
No te apartes de la iglesia de Cristo. No pienses que la iglesia es lo peor donde tienes que ir. No digas que en la iglesia son todos hipócritas o no hay amor. Mis hermanos, los ojos del Señor están puestos sobre su iglesia. Sus oídos están atentos al clamor de ella. Es el lugar donde envía bendición. Es el lugar donde envía la salvación, donde está la vida eterna. Allí es donde el Señor es invocado su nombre. Allí es donde el Señor habla a todos. Es donde nosotros participamos del sacramento de la mesa del Señor, la Santa Cena, como un símbolo de espera, de anunciación de la muerte del Señor y de espera de nuestro amado esposo. Sí, mis hermanos, el Padre nos ve como hijos, pero Cristo nos ve como su amada esposa. Y la iglesia tiene que tener las características que tienen estas mujeres que podemos ver acá. La iglesia debe ser como estas mujeres, una iglesia agradecida por el perdón obtenido del Señor. María Magdalena tenía tanto para agradecer. Y creo que ninguno de nosotros somos mejor que ella, porque la Biblia nos empareja a todos como pecadores. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda a Dios, no hay quien haga lo bueno. Hermanos, no hay pecado más grande que otros. No hay pecado más grave que otros. El pecado es pecado desde la P hasta la O, mis hermanos, y es suficiente uno para enemistarnos para siempre con el santo Dios. Y por eso, mis hermanos, es que solo es cuestión de recordar quiénes éramos nosotros y cómo andábamos viviendo en otro tiempo y cómo éramos arrastrados por la corriente de este mundo, haciendo los deseos y las concupiscencias de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos movidos como esclavos por Satanás, quien es el que tenía nuestras almas. Fuimos redimidos, fuimos rescatados del reino de las tinieblas, trasladados a la luz de Cristo. ¿Te acuerdas lo que eras? ¿Ya te has olvidado? ¿Te has olvidado lo que te perdonó? ¿Te has olvidado de dónde te sacó el Señor? A veces es necesario que recordemos quiénes éramos antes y lo que hoy somos. Por eso es que muchos se olvidan y pasan a ser desagradecidos. No debemos simplemente agradecer a Dios por un plato de comida que tenemos cada día, o por un techo, por un trabajo. Debemos dar gracias en todo, dice la palabra, y estar siempre gozosos. Por eso es que la iglesia de Cristo tiene que tener agradecimiento, como estas mujeres agradecían al Señor. La iglesia de Cristo tiene que tener un corazón servicial como estas mujeres. No cesaban de servir. Y saben, mis hermanos, servir en la iglesia de hoy creo que es mucho más liviano que servir a Jesús mientras Él peregrinaba en su ministerio. Porque tenían que ir de aldea a aldea, de ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo, y muchas veces en lugares hostiles. Muchas veces Jesús tenía que salir corriendo con sus discípulos porque los quería matar. Otras veces no dormían. La causa de la multitud era asfixiante. Era un trabajo agotador. Jesús muchas veces vio que estaban cansados y agotados. Por eso, mis hermanos, es que servir a Jesús, como sirvieron estas mujeres, realmente es la forma que la iglesia debe aprender a servir. No poner horarios para servir al Señor. No poner días para servir al Señor. No limitar mi servicio de acuerdo a mis tiempos libres que yo tengo. Una era la esposa del intendente de Herodes. Otras mujeres, ¿quiénes serán estas mujeres? Tenían familias, tenían esposos, probablemente tenían cosas que hacer, pero sin embargo estaban al servicio del Señor. Iglesia de Cristo, probablemente debemos nosotros evaluar en esta etapa que no nos estamos congregando para saber qué tenemos que hacer a la hora de volver. ¿Es servir únicamente dentro del templo o servir al Señor en todo tiempo, en todo lugar? Porque somos servidores de Cristo. La iglesia de Cristo también tiene que tener el mismo sentir que tuvieron estas mujeres. Ellas sostenían con sus bienes el ministerio de Jesús. Saben, hermanos, la iglesia de Cristo hoy en día se ha hecho muy invasiva a todos los dardos de Satanás en cuanto a la economía.
Claro, es verdad, hay tantos ladrones, hay tantos lobos rapaces que viven del rebaño y que trasquilan a las ovejas, que obviamente muchos están teniendo ese cierto rechazo hacia la colaboración económica. Pero mis hermanos, debemos nosotros mirar que estas mujeres atendían y servían el ministerio de Jesús con sus bienes. Y saben, lo que no le damos al Señor, le damos en abundancia al César. ¿Y cuántas personas están malgastando las grandes bendiciones de parte de Dios y no se la dan al Señor? Se los gastan en sus propios deleites y en sus propios deseos y pasiones. Por eso, mis hermanos, es que probablemente debemos también corregir nuestra mala administración y nuestra mala economía. Mis hermanos, estas mujeres sostenían el ministerio de Jesús porque eran agradecidas, porque eran siervas, sirvientes del Señor, porque eran discípulos del Señor. Por eso es que ellas claramente iban a estar presentes, no solo en el ministerio, sino también a los pies de la cruz, cercano a la cruz, aún en la muerte de Jesús. ¿Qué recompensa? Ser las primeras que reciban el testimonio de que Jesús había resucitado. La iglesia de Cristo también tiene que tener actitudes como estas mujeres, porque la iglesia debe permanecer firme cerca de la cruz. ¿Escuchó? La iglesia no se tiene que mover de la cruz, porque en la cruz está el mensaje. Hoy muchas iglesias predican un evangelio sin la cruz. No hay un evangelio bíblico, no hay un evangelio del arrepentimiento, no hay un enfoque de la cruz de Cristo. Hay de todo tipo de mensajes, metafísicos, emocionalistas, psicológicos, de prosperidad, de milagreros, de bienestar, de exaltación al hombre. No hay mensaje de la cruz. Y el gran problema es que cuando se saca la cruz desde los púlpitos, lo único que hace es llenarse la iglesia de gente pecadora, pero no convertida. Por eso es que la mundanalidad abunda en la iglesia. Por eso es que la profanación del nombre de Cristo está por cada pecado acumulado dentro de la iglesia. Entre fornicación, adulterio, todo tipo de depravación sexual que se pueda ver. ¿Cuántas cosas hay dentro de la iglesia que se llama cristiana? Hermanos, ser luz en el mundo significa irradiar santidad, porque la gloria del Señor es la que tiene que ser vista en la iglesia. Pero saben, hermanos, la iglesia salió de estar cerca de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué huyeron los apóstoles, los discípulos? ¿Por qué huyeron de la cruz? ¿Por qué no estaban en el Gólgota? Por miedo. ¿Saben por qué huyen del mensaje de la cruz? Por miedo. Por miedo que los rechacen, por miedo que la gente se les vaya, porque no quieren ofender a la gente, por miedo a sus propias vidas, por miedo a perder su sustento. Todo es miedo. El único que tenía que subir a la cruz no tuvo miedo. Jesús dijo: yo pongo mi vida. Hay un mensaje que nosotros debemos aprender. Hay un mensaje que nosotros tenemos que dar gracias al Señor, porque podemos nosotros decir: Señor, tú nos has enseñado. Tú verdaderamente nos has mostrado lo que nosotros tenemos que hacer cuando no hay guía. Mirándote a ti, podemos nosotros aprender, podemos nosotros mirar, podemos nosotros contemplar, porque saben, hermanos, no hay otro modelo a seguir. Jesús es nuestro modelo a seguir. Por eso es que debemos permanecer firmes cerca de la cruz, como estas mujeres estaban mirando. Una iglesia de Cristo hoy debe tener las actitudes que tuvieron estas mujeres también, que es una iglesia que es testigo de la muerte y testigo de la resurrección de Jesús. Una iglesia debe hablar de lo que cree. Es verdad, nosotros no estamos
para contemplar con nuestros ojos, porque esto aconteció hace 2000 años. Pero Jesús le dijo a Tomás: Tomás, porque viste, creíste. Pero bienaventurados, mucho más felices son los que no vieron y creyeron. La fe que nosotros hemos recibido como un regalo de parte del Señor es esa fe que es descrita en Hebreos 11, que dice: la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Es esa que hizo que Moisés se sostuviera como viendo lo invisible. Eso es fe, mis hermanos. Así que no tenemos que entrar a la máquina del tiempo para volver 2000 años atrás y estar allí en el Gólgota para recién nosotros ser testigos de la muerte del Señor. Es cuestión de nosotros abrir la palabra y con fe creer lo que dice aquí, para que cuando nosotros contemos habiendo contemplado el Gólgota, lo que sucedió en la cruz, lo que hizo Jesús y cómo el Señor entregó su vida por nosotros. Estas mujeres fueron testigos de la resurrección. Y saben, hermanos, la iglesia debe ser testigos de la resurrección de Cristo. ¿Cómo? Si la resurrección de Cristo fuese en vano o no existiese, Pablo dice: vana sería nuestra fe. ¿Y sabe qué me deja pensando, mis hermanos? Es que si la fe de muchos está siendo tan débil y tan pequeña, probablemente no tiene esperanza en la resurrección de Jesús. Si hay algo que a mí me motiva todos los días es saber que falta un día menos, que mi Rey viene pronto, que Él viene a buscar a su iglesia y que, mis hermanos, Él nos sostiene, Él no nos dejará, Él lo prometió, dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no puedo creer eso si es alguien que está muerto todavía en una tumba. Pero mi Cristo vive, Él resucitó, mis hermanos. Por esa razón es que yo tengo que creer que su resurrección me garantiza la mía. Y por eso es que yo puedo tener fe y puedo proclamar que Cristo vive. Pero proclamar que Cristo vive con fe, ¿por qué? Porque soy testigo de que Él murió y de que Él resucitó, porque la Escritura lo dice, yo lo creo, lo vivo en mí por la fe en Jesucristo. Estas mujeres tuvieron una actitud extraordinaria que la iglesia se ha olvidado, que la iglesia ha dejado pasar, que la iglesia se ha entretenido con otras cosas. Cuando estas mujeres vieron la tumba, dice Lucas 24, cuando ellas vieron que estaba la tumba vacía, cuando con todo temor bajaron el rostro a tierra y dijeron: ¿por qué buscan? Le dijeron estos dos, entre los muertos al que vive. Estos ángeles le dijeron: no está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucitase el tercer día. ¿Saben, mis hermanos, lo que debe hacer la iglesia? Lo mismo que ella, es recordar todas las palabras que Jesús le habló. ¿Sabe qué no hacemos nosotros? Les aseguro que muchas veces nos olvidamos de qué se predicó hace 3 días. Porque muchas veces nosotros escuchamos predicaciones, nos conmovemos y decimos: wow, qué tremendo sermón, cómo me habló el Señor, pero a la noche o al otro día ya no se acuerda de nada. Debe atesorar la palabra. Vienen días difíciles, mucho más de lo que se vive ahora. No va a solucionar un barbijo para lo que viene. Y si no nos aferramos a la palabra, que es la roca donde mi casa tiene que estar cimentada, ¿cómo permanecerá firme? La palabra es lo que usted tiene que recordar. Por eso dice que ellas se acordaron de sus palabras. Ellas se acordaron de sus palabras. Es verdad, el Señor lo había dicho. Mis hermanos, necesitamos nosotros recordar la palabra todo el tiempo. Lo que se predica, lo que se enseña, lo que aprendemos, lo que leemos en la palabra, atesórelo, guárdelo en su corazón. ¿Qué ocupa lugar en tu mente? ¿Cuántas letras de canciones del mundo se saben los cristianos? ¿Cuántas cosas se conocen del mundo los cristianos de memoria? Pero todavía no sabe cuál es el índice del libro de la Biblia que está en orden.
¿Qué necesidad hay de poder recordar la palabra como estas mujeres? Pero hay algo que la iglesia también ha olvidado. Estas mujeres, dice versículo 9, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. ¿Saben qué hicieron ellas? Trajeron buenas noticias. ¿Saben qué son las buenas noticias? Es el Evangelio. Estas mujeres trajeron buenas noticias. Vive, no está muerto, ha resucitado. La iglesia de hoy en día se olvidó de evangelizar. Tiene miedo de evangelizar, tiene vergüenza de evangelizar, no sabe evangelizar. Cree que evangelizar es sustituir la palabra por títeres, mimos, pinturas, murgas, shows, teatros. Hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz, no necesita una ayuda nuestra. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, para transformación. Por eso, mis hermanos, es que debemos volver al evangelio bíblico, el evangelio que es hablar, decir como estas mujeres simplemente las buenas noticias. Ha resucitado, suficiente. Es todo lo que tenemos que decir, porque la salvación es de Dios, es Él el que hace la obra, Él transforma, Él regenera, porque el Espíritu convence, el Espíritu aplica en nuestras vidas. La nueva vida de Cristo es el que nos hace nacer de nuevo. No somos nosotros, los predicadores no somos nosotros los que convertimos y convencemos. Por eso, mis hermanos, esta actitud que tuvieron estas mujeres debe tener la iglesia también. Y por último, la iglesia debe tener también esta actitud que tuvieron las mujeres de permanecer hasta ser llenas del Espíritu Santo. Si bien es cierto, nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo y bautizados en el Espíritu Santo cuando fuimos regenerados y transformados, pero tu copa está rebosando. ¿Estás permanentemente lleno del Espíritu Santo? Yo no puedo cargarle gasolina a mi auto una sola vez y pretender andar toda la vida. Mientras yo voy usando, necesito seguir cargando combustible para poder continuar. La vida espiritual necesita estar siempre llenos del Espíritu Santo. Una de las cosas que tenía característica la iglesia apostólica en Hechos es que cada vez que ellos eran llenos del Espíritu Santo, predicaban con denuedo la palabra y el Espíritu los respaldaba. Saben que nosotros muchas veces queremos predicar la palabra y no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces se transforman en palabras frías. ¿Qué debemos hacer? Buscar siempre, como estas mujeres, de estar y permanecer. Y en oración, en ayuno, así dice la palabra, estaban aguardando la promesa, la llegada del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, este mensaje de la cruz, contemplando el Gólgota, trae aceptación y trae rechazo. Claramente, si nosotros consideramos a lo largo de estas 5 exposiciones que hemos visto, podemos entender que la crucifixión es realmente un auténtico cuadro de horror para el mundo. Si nosotros no tuviésemos el Espíritu Santo y la fe y pudiésemos ver con la libertad que vemos nosotros, el mundo ve todavía como un homicidio, como una muerte injusta, como que estos romanos, estos judíos que mataron a Jesús. Pero saben, hermanos, muchos no pueden entender qué es lo que ha pasado allí. Y mucho más entendiendo de que el mismo imperio romano colgaba en la cruz del madero a aquellos que eran considerados ni siquiera como personas. Nunca iba a ser crucificado un romano, pero aquellos que no eran considerados dignos de ser tenidos como personas, así lo crucificaban como animales. Y Jesús fue crucificado allí. Y no solo eso, sino que en Deuteronomio 21, 22 y 23 dice claramente que cualquiera que es colgado en un madero está bajo maldición de Dios, es llamado maldito. Así que fíjense, desde la perspectiva gentil,
Alguien que moría en la cruz ni siquiera era digno de ser considerado humano, una persona. Y para el punto de vista religioso de los judíos era un maldito. ¿Cómo es posible que alguien en su cabal pueda predicar a este Mesías crucificado en la cruz del Calvario? Primera de Corintios 1:23, el apóstol Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos esto ciertamente es tropezadero, pero para los gentiles locura. ¿Por qué? Tropezadero para los gentiles porque dice: ¿cómo pueden ustedes venerar, adorar, creer en alguien que es maldito por Dios? Y los gentiles, ¿cómo pueden ustedes creer que ese es su rey si ni siquiera es considerado un humano? Oh, mis hermanos, rechazar el evangelio tiene sus costos grandes. Pero ¿saben lo peor que hace la exposición del evangelio bíblico? Es que revela la gravedad de nuestros pecados, porque Jesús no estuvo allí porque Él pecó, sino porque Él tomó lugar sustituyendo nuestra posición. Nuestros pecados fueron imputados sobre Él. La gravedad de nuestros pecados mataron a Jesús. Nuestros pecados. Por amor del Padre, el Padre quería reconciliarnos con Cristo, con Él en Cristo. Y la única forma era muriendo Él en la cruz del Calvario por culpa nuestra. Nosotros merecíamos la condenación. Y Él, sin embargo, fue ofrecido como una ofrenda sacrificial, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, mis hermanos, una de las razones por las cuales el hombre rechaza la cruz es porque se siente avergonzado en su condición. Note usted, saca a preguntarle a cualquiera: usted es buena persona, y casi todos le van a decir: bueno, no he matado, no he robado. Evidentemente ninguno quiere verse como un pecador. Pero la Biblia dice cómo somos nosotros. Por causa de nuestros pecados, Él fue herido, dice Isaías 53, y molido por nuestros pecados. La segunda razón es que esta expresión del Evangelio del Gólgota hiere nuestro orgullo, mis hermanos. Claro que hiere nuestro orgullo, porque estamos nosotros por naturaleza acostumbrados a ganar lo que queremos. Si cuando éramos niños y nos tenían que poner una inyección, había una negociación entre la mamá y el niño, y le decía: mira, si no lloras y te pones la inyección, yo te voy a regalar un juguete. Entonces yo sabía que me tenía que aguantar la inyección, y cuando me ponía la inyección decía: me das el juguete. O si yo me porto bien, me iba a regalar un chupetín. Méritos, méritos. Si no te llevas ninguna materia, vas a ir de viaje de egresado. Méritos, no lo hago por amor al estudio, sino porque quiero el mérito. ¿Cuántas personas dicen: yo voy a trabajar, pero ¿cuánto me va a pagar? Méritos, todo es méritos. Estamos acostumbrados a ganar lo que queremos. Pero cuando se presenta la salvación y dice: no puedes hacer nada para ganar la salvación, no puedes haber ningún mérito para ganar la salvación, tú no puedes pagar nada. La salvación es una obra de gracia, porque el que se tenía que pagar lo pagó Jesús cuando Él dijo: consumado es. La deuda ha sido pagada, la deuda ha sido cancelada. Por eso es que hasta el día de hoy hay muchas personas que se excluyen del reino de Dios por el orgullo. El orgullo. Eso es lo que hizo caer justamente a Lucifer, que hoy es Satanás. El orgullo, se llenó de orgullo y de soberbia tu corazón. No dan abrazo a torcer. No quieren recibir el regalo de la gracia. Hasta el día de hoy hay personas que creen que deben hacer algo, algún mérito tiene que haber. Tengo que hacer algo. Como el joven rico: ¿qué debo hacer para ser salvo? Mis hermanos, qué importante es ver que el Evangelio de Cristo no solo muestra la gravedad del pecado, sino que claramente hiere el orgullo humano, porque no puede hacer nada. La tercera razón es porque excluye a cualquier otro medio de salvación. No hay otra forma de ser salvo. Allí quedó Jesús solo. Ni los apóstoles, nadie, ni los discípulos, ni siquiera María, su madre, como muchos dicen. María es la corredentora, creen algunos. Hermanos queridos, María y las mujeres estaban de lejos. Jesús
Es el único camino al Padre. Él es el Cordero de la propiciación. Es Él el único que tomó la copa de la ira del Padre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Por eso, mis hermanos, es que el problema surgió cuando los apóstoles misioneros insistían en sostener esa singularidad y carácter único de Cristo en la obra de la cruz, y hacía que otros digan: no, pero no puede ser únicamente Jesús. No puede ser, si es maldito por morir en la cruz. Ha muerto en la cruz como alguien no considerado digno de ser humano. Los apóstoles insistieron en sus mensajes. Por eso es que el mensaje de Pedro es: ustedes han matado, ustedes son los culpables. Compungidos, ellos decían: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Por eso, mis hermanos, el Evangelio debe ser predicado. El Evangelio debe ser predicado. Pablo dice en 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, el hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Qué maravilloso es contemplar el Gólgota, entendiendo, mis hermanos, que es un plan perfecto desde el siglo y hasta el siglo, desde la eternidad hasta la eternidad. Es un plan de redención que nadie pudo impedir, y que, ¿saben, mis hermanos? Estas mujeres que nos enseñan a la iglesia lo que tenemos que hacer y vivir, pues nos llevan ahora a nosotros a aplicarlo, a vivirlo como iglesia. Iglesia, eres la esposa del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Despójese de todo peso del pecado. Revístase del nuevo hombre. Limpie su mente y su cabeza de toda influencia de este mundo. Y aprendamos del Gólgota. Porque más allá de una historia de crucifixión que el calendario nos lleva a recordar una vez por año, nosotros tenemos allí la gloria misma. Porque puedo decir con todas las palabras que es verdad, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Concluimos de esta forma la serie expositiva contemplando el Gólgota, y te aliento, te animo a que tú seas no un espectador de esta visión, sino que entres en escena, porque el Señor te llamó para esto, para que anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ora, pídele al Señor: Señor, dame de nuevo para hablar tu palabra. Tal vez tengas el impacto de las primeras veces, como sentir esa sensación rara de hablar el Evangelio o predicar a otras personas que quizás te da vergüenza o temor. Pero inténtalo, comienza con uno y el Espíritu Santo te llenará de poder, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Te animo en el nombre de Jesús que abraces esta verdad del Evangelio de Jesucristo y que, contemplando el Gólgota, desprenda las más lindas alabanzas para el Señor. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en verdad no alcanzan las palabras para alabarte, para bendecirte. Señor, es maravilloso saber que tu plan es perfecto. Y somos pecadores, claro que somos pecadores, pero ya pecadores perdonados, porque nos arrepentimos por el arrepentimiento que tú nos diste para vida eterna. Pero ahora que sabemos nuestra condición, Señor, que somos redimidos, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, nuestros ojos se llenan de luz al mirar, Señor, cada mañana y cada día lo tan cerca que estamos de que nuestro Salvador vuelva otra vez.
y le veremos cara a cara, Señor. Qué hermoso va a ser transformado a la gloria de mi Cristo. Qué hermoso va a ser disfrutar de ese deleite, de estar contigo para siempre. Porque no son las calles de oro, las puertas de perlas o el mar de cristal lo que nos atrae. Eres tú, mi Rey. Eres tú, mi amado. Eres tú, Señor, el que moriste en la cruz para salvar mi vida. Qué profundo amor, Señor. ¿Cómo no cantar esa canción que dice sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó? Señor, qué precioso es poder decir gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por salvarnos. Gracias por venir a buscarme. Gracias por rescatarme. Aquí, Señor, está mi vida a tu servicio. Dile tú, hermano, hermana, dile tú, aquí está mi vida a tu servicio. Úsame, Señor. Es el privilegio más grande que Dios, el creador del cielo y la tierra, te use para su gloria. Es el privilegio más grande. No hay cargos, no hay gerentes, no hay directores, no hay títulos humanos que puedan alcanzar la magnitud de ser llamados hijos de Dios y ser llamados a servirle a Él. Ninguno puede llegar a un rango más alto que ser un hijo de Dios. Y como hijos de Dios tenemos acceso directo al mismísimo trono de la gracia. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no darte gracias, Señor, por estos momentos? Así como la iglesia siente esta necesidad de estar contigo, así sentían estas mujeres la necesidad de volverte a ver. Qué lindo cuando tú le dijiste, María, María soy yo. Oh, mi Dios, cuando tú nombres nuestros nombres y cuando nosotros te podamos abrazar a ti, Señor. Qué hermoso. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio. Y bendice, Señor, a los que están debilitados. Que tu evangelio en la cruz de Cristo los haga fortalecerse en el poder de tus fuerzas, Señor. Que todo sea para tu gloria, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor.